En este vídeo vamos a aprender lo que se entiende por política fiscal y por política monetaria, cuando hablamos de macroeconomía. Bien, se dice que la política fiscal la tiene que llevar a cabo el gobierno de cada país, ¿de acuerdo? Y la política monetaria la lleva a cabo el Banco Central de cada país. Por ejemplo, en el caso de Europa, el Banco Central Europeo es el que se encarga de controlar la cantidad de dinero en circulación, y se supone que el Banco Central de cada país es un organismo totalmente independiente de los gobiernos. Los gobiernos deciden la política fiscal. La política fiscal consiste en modificar el gasto público o los impuestos. Eso es lo que se entiende por política fiscal. Esa es la fiscalidad de un país. Modificar el gasto público que realiza ese país, lo vamos a llamar G, y modificar los impuestos que aplica ese país, ¿de acuerdo? Mientras que la política monetaria la lleva a cabo, como digo, un organismo independiente de los gobiernos, que es el Banco Central de cada país, en el caso de Europa, Banco Central Europeo, en el caso de Estados Unidos, Reserva Federal, que lo que controla es la oferta monetaria. Normalmente la oferta monetaria la simbolizamos con una M y de superíndice una S de oferta. De oferta en inglés, que es supply, por eso se pone una S de superíndice en las ofertas. Bien, como digo, en principio son cosas independientes, separadas. Si los gobiernos controlasen los bancos centrales, los gobiernos se dedicarían a hacer billetitos, a hacer dinero, ¿de acuerdo? A fabricar dinero, lo cual generaría inflación. Por eso, ya en las últimas décadas, la mayoría de países del mundo han separado completamente los bancos centrales de los gobiernos, para que los gobiernos no tengan esa tentación de imprimir billetes, ¿de acuerdo? Para financiar su gasto. Bien. Dentro de la política fiscal tenemos dos posibilidades, la política fiscal expansiva y la política fiscal contractiva. La política fiscal expansiva consiste en o subir el gasto público o bajar los impuestos. ¿Por qué se dice que la política fiscal es expansiva cuando subes el gasto público o bajas los impuestos? Porque básicamente lo que consigues con ello es elevar la riqueza del país, elevar el Producto Interior Bruto. Bien, una política fiscal es contractiva cuando el gobierno decide reducir el gasto público o elevar los impuestos. Son políticas fiscales contractivas, cualquiera de las dos nos valdría, o bueno, las dos también. Porque el efecto que provocan en la economía es la de reducción del Producto Interior Bruto. Estas ideas que estamos poniendo aquí están demostradas en otros vídeos que tenemos en el canal, y obviamente esto parece muy sencillo. ¿Por qué los gobiernos no sencillamente suben el gasto público y bajan los impuestos? Porque tiene un problema esto, ¿vale? Subes el PIB del país, subes la riqueza del país, pero por contra generas un gran déficit público. El gobierno no puede gastar y no ingresar dinero en forma de impuestos. Así que parece fácil a priori llevar a cabo políticas fiscales expansivas, pero son un arma de doble filo. Bien, elevas el PIB, pero por otro lado elevas el déficit público del gobierno, se endeuda demasiado, ¿vale? Así que es un juego complicado. En cambio, una política fiscal contractiva, podemos pensar que no tiene sentido llevarla a cabo, porque bajas el PIB de la economía, ¿vale? Sí, a veces es necesario llevarlas a cabo. Cuando el gobierno tiene un déficit público muy grande, tiene que bajar el gasto público o subir la recaudación en forma de impuestos para intentar contrarrestar ese déficit público que tiene, ¿de acuerdo? Así que a pesar de saber que es una política contractiva, tienes que llevarla a cabo. En un principio, los países deberían llevar a cabo políticas fiscales expansivas cuando se encuentran en crisis económica, ¿vale? Por ejemplo, cuando el PIB está bajando o estás en un crecimiento negativo de la economía, el gobierno tiene que lanzar políticas fiscales expansivas consistentes en incrementos de gasto público y reducciones de impuestos para elevar el PIB de la economía y salir de la crisis, ¿de acuerdo? Sí, vas a incurrir en déficit público, pero vas a salir de la crisis, que es lo importante. Por otro lado, ¿cuándo llevar a cabo políticas fiscales contractivas? Hombre, en un principio la idea es llevarlas a cabo si hace falta en caso de expansión económica. Cuando el gobierno baja el gasto público, sube los impuestos, sabe que va a provocar una bajada del PIB. Así que esto no sería lógico hacerlo en épocas de crisis, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esto sería muy mala idea, en épocas actuales de crisis, hacer este tipo de políticas, porque bajan el PIB. Vale, corriges el problema de déficit público, que es lo importante, pero a costa de hundir aún más la economía, ¿de acuerdo? Así que en un principio, en general, no se suelen recomendar, ¿vale? No se suelen recomendar las políticas fiscales contractivas en épocas de crisis porque hunden más la economía. Aunque son útiles, ¿vale? Las políticas fiscales contractivas cuando hay que corregir déficits públicos. Generalmente se llevan a cabo en épocas expansivas. Bien, vamos a la parte de política monetaria. El Banco Central es el que controla la cantidad de dinero en circulación de cada país, ¿vale? Lo que llamamos la oferta monetaria. Dichas políticas pueden ser al igual expansivas y contractivas, ¿de acuerdo? Se dice que una política monetaria es expansiva cuando el Banco Central incrementa la oferta monetaria de una u otra manera, ¿de acuerdo? La razón, elevan el PIB de la economía. En un principio, a corto plazo, cuando el Banco Central incrementa la oferta monetaria, se eleva la riqueza del país.
Y cuando llevan a cabo una política monetaria contractiva consistente en una reducción de la oferta monetaria, en principio a corto plazo se provoca lo contrario, se produce lo contrario, que el Producto Interior Bruto, la riqueza o la renta del país se reduzca, ¿de acuerdo? Entonces, ¿no sería lo obvio, lo fácil llevar siempre a cabo políticas monetarias expansivas? Bien, el problema de la política monetaria expansiva es que al inyectar más dinero en la economía, los precios de las cosas suben y se genera mucha inflación, así que es peligroso, ¿de acuerdo? No se puede crear dinero por crearlo, ¿de acuerdo? Así que generalmente, ¿cuándo se puede llevar a cabo una política monetaria expansiva? Cuando la inflación es baja. Porque si la inflación es alta y llevas a cabo una política monetaria expansiva, la inflación se va a disparar y la inflación es un grave problema en todas las economías, ¿de acuerdo? Así que políticas monetarias expansivas son recomendadas para elevar el PIB en épocas en las que la inflación es baja. ¿Cuándo llevamos a cabo políticas monetarias contractivas? Generalmente cuando la inflación es muy alta y es necesario controlarla, ¿vale? En ese caso se llevan a cabo políticas monetarias contractivas. Pero cuidado, porque bajan el PIB de la economía, ¿vale? Bajan el nivel de renta o riqueza del país, así que tampoco sería conveniente llevar a cabo estas políticas en épocas de crisis económica, aunque haya inflación. Como veis, la macroeconomía no es tan sencilla como pueda parecer y siempre hay ideas a favor y en contra de una u otra política y siempre hay razones para llevar una u otra a cabo, ¿de acuerdo? Al final depende de los gobiernos y de los bancos centrales tomar la decisión de llevar a cabo políticas fiscales y monetarias expansivas o contractivas.